Entonces, como ya les dije, hoy conoceremos los datos agrupados. Es importante tener en cuenta que estos se pueden utilizar cuando los datos que tenemos son muchos, por lo tanto los organizamos en intervalos o clases, para así realizar un mejor análisis e interpretación de ellos. Ahora vamos a conocer sus elementos. Dice, se tiene una muestra agrupada de personas según su edad. En primer lugar debemos conocer esta columna que están viendo acá que dice edad. Cada uno de estos se llama intervalo. En el primer intervalo lo que tenemos es personas que tienen de 10 a 15 años. Acá de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35 y de 35 a 40. Luego tenemos f sub i. Esta será la cantidad de personas de cada intervalo. En este caso, que es el primer intervalo, tenemos 5 personas que tienen de 10 a 15 años. Este f sub i es la frecuencia absoluta. Mientras que tenemos también acá la marca de clase. La marca de clase será el punto medio del intervalo. Su valor representará a todo el intervalo para calcular algunos parámetros. Entonces, habrá una marca de clase para el primer intervalo, para el segundo intervalo y así sucesivamente. Ahora vamos a ver cómo llenar esta columna de la marca de clase con esta misma tabla. En el primer intervalo, como les dije, tenemos personas de la edad de 10 a 15 años. Vamos a denominar al número menor del intervalo, en este caso el 10, límite inferior, mientras que el número mayor del intervalo, en este caso el 15, será el límite superior. Así con cada uno de ellos, el número menor es el límite inferior y el número mayor es el límite superior. Como yo no sé cuántas personas, por ejemplo, tengo acá de 15 a 20 años, solo sé que son 5, pero no sé si hay una de 11, 2 de 12, no tengo esa información. Entonces tengo que tener un número que me represente a todo el intervalo. Así que vamos a sacar marca de clase. La marca de clase, como pueden ver acá, se saca sumando el límite inferior con el límite superior y luego dividiéndolo por 2. Acá tenemos el resultado del primer intervalo. 10, que es el límite inferior, más 15, que es el límite superior, lo divido por 2, me da 12,5. Entonces la marca de clase del primer intervalo es 12,5. Y así comienzo a sacarlo con cada uno de ellos. Es importante mencionarles que tengo que calcular también el total de la frecuencia acumulada del f sub i. ¿Esto es por qué? Porque me dará un dato que yo más adelante voy a usar, por ejemplo, para obtener promedio de la tabla, media aritmética. ¿Ya? Así que debo calcularlo sí o sí y lo puedo escribir abajo de la tabla, para tenerlo muy claro. Ya conocimos la tabla de los datos agrupados, sus elementos principales. Ahora veremos cómo vamos a calcular la varianza cuando tenemos una de estas tablas. Tal como lo vimos anteriormente, tendremos dos fórmulas dependientes si se trata de muestra o se trata de población. Vamos a ver primero la fórmula de la muestra. Acá podemos ver que dice sumatoria de el punto medio del intervalo menos el x con una rayita en esta fórmula se llama media aritmética o promedio de la tabla. Todo esto elevado a 2 multiplicado por la frecuencia del intervalo, todo dividido en menos 1. La fórmula de población es la misma, si se puede dar cuenta, la única diferencia es que no tiene el menos 1. En este caso es dividido solo por n, que sería el total de datos de la muestra. Como se pueden dar cuenta, estas fórmulas tienen términos que nosotros no habíamos visto o nombran de otra forma al x con la rayita arriba. En este caso es como media aritmética, pero la habíamos visto como marca de clase. Entonces, para que sea más fácil el desarrollo, lo que haremos es poner las fórmulas en nuestros términos, en términos que nosotros ya habíamos visto antes. Haremos esta fórmula de muestra que es lo mismo, sumatoria de la marca de clase menos mu,
que en este caso es la promedio general de la tabla, todo elevado a 2 por f sub i, nuestra frecuencia absoluta, dividido en n menos 1. Recordar que n es el total de la muestra de datos. Mientras que la fórmula de población, tal como anteriormente les dije, es la misma, excepto que acá es dividido solo por n, no n menos 1. Acá también vamos a tener un recordatorio que en el caso de estas dos fórmulas, la x con la rayita arriba va a ser la marca de clase, mientras que el mu será el promedio general de la tabla. Tenemos notas obtenidas en un examen. Es esta tabla que ven acá, es la primera. Entonces, para poder hacerla, lo primero que debemos hacer es calcular la marca de clase y el total de la frecuencia absoluta. Recordar que en la marca de clase la calculamos con el límite inferior sumado al límite superior dividido en 2. Acá vemos que tenemos notas 1 y 2, hay 0 personas, 2 y 3, hay 2 personas, 3 y 4, tenemos 7 personas, 4 y 5 tendremos a 15 personas, 5 y 6 a 6 personas, 6 y 7, 3 personas. Entonces empezamos en primer lugar calculando la marca de clase. Acá están todas calculadas y tenemos el total de la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que esto está bien calculado? En primer lugar, porque los intervalos están establecidos y acá cada uno se diferencia por la misma cantidad, es decir, el espacio entre 1,5 y 2,5 es el mismo que hay a 3,5 y así sucesivamente. Una vez tenemos lista toda esta primera parte de la tabla, pasamos al paso número 2. Vamos a identificar si es que lo que estamos hablando es muestra o población. En este caso es una muestra, ya que calculamos las notas obtenidas en un examen, es decir, extrajimos dentro de una población completa a una parte. Entonces es muestra, por lo tanto aplicamos la fórmula de muestra. Tal como lo podemos ver acá arriba, vemos que tengo la marca de clase, pero me falta el mu. Entonces, ¿qué puedo hacer para calcular este promedio? Para calcularlo, lo que tengo que hacer es multiplicar cada marca de clase con su frecuencia absoluta y luego sumarlas, tal como vemos acá. Tengo 1,5, que es la marca de clase del primer intervalo, por 0, que es su frecuencia absoluta, y luego le sumo la siguiente. El siguiente intervalo es marca de clase, me dio 2,5, lo multiplico por su frecuencia absoluta, que es 2, y luego lo sumo al intervalo de abajo, multiplicado con su frecuencia absoluta, su f sub i, así sucesivamente, como pueden ver en esto. Y todo eso lo divido por el total de datos que tengo, en este caso es 33. Esto me da en total 4,53, es decir, mu es 4,53. Ahora vamos con el paso 4, que es aplicar la fórmula. Entonces, ahora ya puedo aplicar mi fórmula de muestra. Yo tengo acá mi fórmula arriba y comienzo a llenar los espacios, a reemplazar. Tengo que es la sumatoria de la marca de clase, es decir, comienzo con el primero, 1,5, menos mu, que me dio 4,53, está acá abajito, no se ve muy bien, pero les voy a ir diciendo. 4,53, todo esto elevado a 2, multiplicado por su f sub i, en este caso es 0, y luego voy con la siguiente, que es de suma. Acá tengo entonces 2,5, muy bien, reemplazo aquí la marca de clase y acá abajito está, menos mu, 4,53, todo esto elevado a 2,
multiplicado por su f sub i, en este caso sería 2 multiplicado por 2. Sumo, más, sigo con la siguiente. El siguiente intervalo, la marca de clase es 3,5, escribo el 3,5, menos mi u, 4,53, todo elevado a 2 multiplicado por su marca de clase, en este caso es 7. Y así continúo con cada uno de mis intervalos. Luego, cuando llego al final, todo esto lo divido en n, menos 1. Entonces, nos queda finalmente solamente conocer el resultado. El resultado me da 1,030 y así sucesivamente. Entonces, ustedes ahora se preguntarán, profe, pero esto hay que hacerlo todo, ¿y si la tabla es más grande? Bueno, les voy a dar un dato que les va a servir mucho. Como vimos anteriormente, ustedes pueden utilizar Álcula para esto. Álcula es una página web que es una calculadora donde nosotros tendremos que ingresar. Ya la conocimos en un video pasado, y para esta también va a servir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tal como lo vimos anteriormente, solo deben ingresar la marca de clase, la cantidad de veces que indica la frecuencia. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta marca de clase. La tengo que ingresar 0 veces porque no hay. Luego voy a 2,5. La tengo que ingresar 2 veces. Entonces voy 2,5 y separo 2,5. Luego tengo esta, 3,5. La tengo que poner 7 veces. Y así con cada uno de nuestra marca de clase. Entonces, tal como ven acá, lo que pueden hacer es ocupar la calculadora, eligen si es muestra o población, que es algo muy importante, y luego introducen los datos. Recuerden que si de mi marca de clase 2,5 tengo 3 términos, tengo que ingresar los 3, 2,5, 2,5, 2,5, para que de esta forma lo calcule de manera correcta. Ya todo, con esto ya saben calcular varianza en tablas de datos agrupados.